Bueno, la semana pasada nosotros comenzamos este curso acerca de escudriñar las Escrituras. Estuvimos viendo la introducción de lo que es la carta a los Efesios y vimos también un poco, muy introductoriamente, algunos principios de cómo interpretar la Biblia por ti mismo. Ese curso de cómo hacer eso es sumamente amplio. Yo decía que tú puedes pasar un año en el seminario, 2 semestres estudiando cómo hacer eso, pero que lo que vamos a hacer en esta ocasión es asumir que la mayoría no tiene ningún entrenamiento a nivel de seminario y que va a tratar de hacer esto solo o sola, dependiendo del género de cada uno, del sexo de cada uno de ustedes. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer, ya introdujimos la carta a los Efesios, ya dimos algunas pinceladas acerca de algunos principios de escudriñar la Biblia por ti mismo. Hoy vamos a tratar de entrar a la carta propiamente dicho. Entonces dijimos la semana pasada que lo primero que tú tienes que hacer, hay algunas de estas cosas que no las vamos a poder hacer en virtud del tiempo, pero lo primero que tienes que hacer es leer el texto y leer el texto en más de una traducción. No podemos hacer eso esta noche, pero eso sería lo ideal, porque tenemos traducciones mejores que otras, pero ninguna traducción es ideal. Y a veces tenemos una traducción que es ideal en términos de la literalidad que tiene con relación al lenguaje original, pero no necesariamente es el texto que a mí me facilita entender, si no tengo entrenamiento, que me facilita entender la Biblia, y necesito un texto como un poco más dinámico, que habiendo entendido literalmente o lo más literalmente posible, entonces yo pueda ahora entender la dinámica de lo que se está diciendo. Entonces ahora vamos a leer el texto, y es un texto amplio, pero igual nosotros tenemos 6 capítulos para darlo en las próximas 7 secciones o sesiones que tengamos. Para darle una idea, yo quise revisar la serie sobre el libro de los Efesios que predicamos hace un tiempo atrás, y nosotros hicimos 7 sermones sobre el capítulo que vamos a tratar de cubrir en menos de una hora ahora. Eso te da una idea de cuán grande es el reto que tenemos esta noche, pero vamos a tratar de hacer lo que podamos. Entonces vamos a comenzar a leer el texto. Esto es lo que el texto dice. Cuando usted lea el texto, yo quisiera que preste atención, no lo lea como el que lee el periódico, como el que lee una revista. Cada palabra cuenta. Recuerda que este texto lo inspiró Dios, y Dios es sumamente económico con sus palabras. Tan económico que Él escribió un libro que usted tiene ahí en las manos, quizás 1000 páginas, dependiendo del tipo de traducción que tenga, y tenemos, después que Cristo vino, 2000 años ordeñando el libro, y todavía no acabamos de sacarle todo su contenido. Entonces usted da una idea de cuán económico Dios es con sus palabras. Siendo Dios, es como entendible que así sea. Entonces vamos a leer ahora el texto con cuidado. Pablo, ya esa palabra cuenta, porque a mí me interesa saber quién es el autor. Entonces vamos a ir por parte. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos, esa palabra cuenta, que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado y en Cristo es exactamente la misma cosa. En Él, eso es exactamente la misma cosa. En el amado, en Cristo, en Él, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, ahí está la palabra otra vez, o la frase, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra.
en Él, otra vez, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La palabra voluntad ha aparecido 3 veces ya. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, otra vez, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria ha aparecido 2 veces ya. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, en Él, en el amado, en Cristo es la misma cosa, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, en el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es un texto largo, y más largo es el contenido de lo que hay ahí. De hecho, cuando yo prediqué la serie de Hechos, este texto, como le mencioné, tiene 7 sermones y yo entendí que faltaron sermones para cubrir el contenido de esto. Entonces eso nos da una idea de que estas cosas hay que verlas con despacio. Pero vamos a hacer lo que podamos en el tiempo que tenemos. Cuando yo comienzo a leer la carta, yo comienzo el primer periodo, que es el periodo de observación. ¿Qué yo quiero observar? Palabras que de primera instancia yo considero importantes. Hay cosas que de segunda instancia se consideran importantes, cosas que de tercera instancia yo considero importantes, pero hay algunas que de primera instancia considero importantes. Si es una carta, obviamente yo necesito conocer quién la escribió, necesito conocer a quién se le envió, necesito conocer cuándo, o necesito conocer cuál fue la ocasión, alguna de esas cosas que me puedan ayudar. Lo primero que el texto comienza haciendo es identificándome el autor. En la antigüedad las cartas se escribían diferente a como nosotros escribimos las cartas hoy. Nosotros hacemos una carta y al final firmamos, se despide de ti Miguel. El problema es que estas cosas se escribieron en rollos. Entonces imagínate, si el nombre está al final, tú tienes que abrir todo un rollo y eso se vuelve un rollo. Y un rollo podía tener 6 pies, 7 pies, 10 pies. Entonces era costumbre identificar al autor de manera que tú pudieras abrir el rollo y saber inmediatamente de qué documento se trataba. Entonces lo primero que yo quiero ver es su autor, Pablo. Entonces, déjame detener un momento antes de continuar, porque hubo algo que yo dije que necesitábamos tener pendiente. Lo primero que yo quiero hacer cuando leo un texto, así fueran 3 versículos o 4, es hacerme una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿De qué habla el texto? Entonces, y lo segundo que tengo que preguntarme, ¿qué dice el texto o el autor de eso de lo que está hablando? ¿Cierto? Por ejemplo, el texto está hablando de la casa de Miguel. ¿Ok? ¿Qué dice acerca de la casa de Miguel? Es grande, es pequeña, está pintada de color rosado, de color blanco, etcétera, etcétera. Entonces, antes de comenzar a ver el texto como en detalle, debiéramos, con esa primera leída, segunda, tercera, recuerda que tiene que leer el texto más de una vez, preguntarme acerca de qué habla el texto. Y a veces hay varios temas dentro de un texto tan largo como ese.
Entonces es más difícil porque tendríamos que pensar en varios temas. Sin embargo, al final del camino, cada capítulo tú pudieras hacer el ejercicio para tratar de ajustarlo en un tema solamente, porque lo otro te va a ser más fácil. Pero si quisiéramos preguntar, no voy a hacer preguntas continuamente, pero para dinamizarlo un poco, algunos de ustedes piensan de qué habla este texto. Lo leímos entero, hay varias cosas ahí dentro, pero ¿qué usted piensa? ¿De qué habla el texto? ¿De qué? De su soberanía. ¿Pero dónde? Porque Dios puede ser soberano en la dirección del clima del globo terráqueo. Él es soberano en eso. ¿La soberanía en qué? De la elección. Ok. Entonces, eso puede ser un tema. ¿Cómo yo descubro eso, de que el texto habla de eso? Porque hay una repetición de la palabra eligió, predestinación. No es mencionado una sola vez, es mencionado más de una vez. De hecho, es mencionado 3 veces del versículo 1 al 14. Entonces, de nuevo, si tuviéramos el tiempo para ir punto por punto, lo estuviéramos viendo. Pero a grandes rasgos, ahí hubo algo. Pero también nosotros vimos una frase que yo se la fui enfatizando, que era ¿cuál? En Él, en Cristo Jesús, en el amado. Entonces, no es simplemente la elección nuestra, sino que eso que tiene que ver con mi salvación ocurrió en Él, en el amado. Si yo no tengo claro por la lectura del texto lo que implica en Él, yo necesito un recurso que puede ser un diccionario, puede ser una enciclopedia, puede ser una Biblia de estudio que abajo me va a explicar un poco lo que significa eso, pero la frase en Él, en el amado, en Cristo, aparece 6 o 7 veces. Eso es lo que me va diciendo a mí cuáles son las cosas de importancia en el texto. Entonces yo necesito ir subrayando esa cosa. Para yo hacer esto, desde aquí tendría que ir pasando el texto hacia adelante y quizás regresar otra vez y volver, y eso quizás complica un poco las cosas. Hay algunas cosas más. Entonces el texto habla de la elección, habla de mi elección en Cristo, algo más de lo que el texto habla. Ok, entonces bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos en Cristo. Aquí hay un número enorme de bendiciones que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús, que son parte de mi herencia y que son parte de la garantía. Entonces vamos a comenzar a ver, habiendo dicho ese tema general, entonces estamos claros que el texto habla de la salvación, por un lado. El texto habla de la elección. Está más claro de la elección que la palabra salvación, pero está ahí también la palabra salvación porque es la misma cosa. En Él está hablando de bendiciones espirituales. Entonces yo pudiera decir, bueno, hay un par de cosas más también cuando yo comencé a estudiar esto. Es que Jesucristo está ahí como Hijo, Dios Padre está ahí como Dios Padre y el Espíritu Santo está en el texto también. De manera que aquí hay un trabajo de la Trinidad. Entonces cuando yo pienso de cuál es el tema, pudiéramos decir que el tema es la elección / predestinación del Dios Trino y de las bendiciones que esa elección nos trae. En general, ese es el tema. Ahora yo puedo preguntar, para que nos vayamos al texto ahora, ¿qué es lo que dice de la predestinación? ¿Qué es lo que dice de esta frase en Él, en Cristo? ¿Qué es lo que dice de las bendiciones? Que la vamos a ver en un momento. Y luego entonces comenzar a descubrir todo el contenido del texto. Entonces vamos a comenzar ahora con lo que el texto dice. Bueno, Pablo, apóstol de Cristo. Entonces yo pudiera subrayar la palabra apóstol. ¿Por qué? Porque quizás yo quisiera indagar qué es un apóstol. ¿Por qué Pablo es uno y no otro? Un diccionario, una enciclopedia bíblica. Nota cómo Pablo se define como de Cristo, no solamente porque él fue salvo por Cristo, sino que él se define como apóstol de Cristo. En otras palabras, quien lo envía como apóstol, porque un apóstol es una persona enviada a una misión, quien lo envía es Cristo Jesús. Por el resto de la historia que conocemos, sabemos que Cristo se le apareció a Pablo en camino ¿a dónde? A Damasco. Entonces Pablo desde ese momento sabe que su apostolado es algo que Cristo le confirió.
Entonces nota cómo la palabra aparece como Cristo Jesús. Jesús es el nombre de la segunda persona de la Trinidad cuando Él se encarna. Jesús no era el nombre que Cristo tenía antes de, y Cristo es el nombre en griego de la palabra Mesías en hebreo. De manera que Pablo está caracterizando a Jesús como la persona encarnada de la Trinidad y como el Mesías que había sido enviado. Ahora escucha cómo Pablo identifica su apostolado. Es un apóstol de Cristo, pero es por la voluntad de Dios. De manera que él no tiene nada que ver con cómo él recibe su apostolado. No son por sus méritos, no es por su preparación, no es por sus buenas obras, no es porque él se conocía la ley al dedillo, lo cual era cierto, no tenía nada que ver con eso. Es por la voluntad de Dios. Dios decidió hacer esto. Y yo pudiera tomar esa sola línea y hablar todo un mensaje acerca de esto. Yo puedo hablar acerca de lo que es un apóstol, yo puedo hablar un poco acerca de cómo Cristo se le apareció y envió a Pablo, yo puedo hablar de la soberanía de Dios en el llamado, nota como dice, por la voluntad de Dios, y todo eso puede ser un sermón. O yo simplemente puedo hacer anotaciones cortas como lo estamos haciendo. Entonces ya sé quién es el autor. Ahora yo quiero saber, para ponerle nombre a la carta, ¿a quién fue que se le envió? A los santos que están en Éfeso. Dijimos que en algunos manuscritos antiguos la palabra en Éfeso no aparece, sin embargo el encabezado de la carta en general dice la epístola de San Pablo a los Efesios. Pero bueno, entonces ahora yo sé que ha sido enviado a los santos que están en Éfeso. Yo quisiera quizá investigar un poquito acerca de por qué se le llama a los Efesios santos, si no sé la razón, porque muchas de estas cosas ya uno las sabe y no tiene que irla a buscar, pero el que no lo sabe, entonces yo pudiera explicar en mi clase que esté dando a otros, mira, lo que pasa es que la palabra santo significa no solamente pureza, que de hecho es el significado secundario, sino que la palabra santo implica apartado. Entonces Pablo le está escribiendo a personas que han creído en Cristo, que son creyentes, que han sido apartados y que están en la iglesia de Éfesos, que son fieles, yo puedo hablar un poco acerca de lo que eso implica, en Cristo Jesús. Entonces yo no voy a abundar todavía lo que la frase en Cristo Jesús significa, porque como es la primera vez que la encuentro en el texto, yo no sé. Pero sí comienzo a percatarme cuando estoy leyendo, que esta gente que está siendo fiel es en Cristo. Su fidelidad tiene algo que ver con el hecho de estar en Cristo. Y comienzo a subrayar en mi mente o con un lápiz cosas como esta. Entonces continúo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, eso es como una salutación. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, piense un poco acerca de cómo nosotros saludamos el domingo en la mañana. A veces yo digo bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto no es muy distinto en el sentido de parte de quién es que viene el saludo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted pudiera abrir su computadora, si tiene el texto en la computadora, y hacer un search y poner gracia y paz y ver cuántas veces eso aparece en su texto del Nuevo Testamento. Y va a concluir al final que todas las cartas de Pablo comienzan de la misma manera, diciendo gracia y paz. Entonces, si yo quiero saber un poquito más de esa forma de saludar de Pablo, quizás la Biblia al pie de página me puede orientar un poco. Entonces la Biblia te va a decir, o un comentario, o un diccionario, bueno, el diccionario no tanto, pero un comentario, te va a decir que esta era la forma tradicional de Pablo saludar, y que esta era la palabra gracia y paz, están íntimamente relacionados tanto a la forma griega de saludar como a la forma hebrea de saludar, porque el hebreo saludaba con shalom. Bueno, ahí está Pablo hablando de paz, pero en el texto, como él lo escribió a Efesios, está en griego, y una forma común de escribir en esa época era hablar de la gracia, ¿verdad?, que tú estabas teniendo para con otros. De parte del Señor, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nota que ese de parte tiene dos personas de la Trinidad. De parte de Dios, que es como se refiere a Dios Padre, y del Señor Jesucristo. Tú pudieras preguntarte, ¿y dónde está el Espíritu aquí?
quizás tenga que seguir leyendo, porque cuando tú sigues leyendo el Espíritu está ahí en la carta. Lo que pasa es que ahí no está. El Espíritu fue enviado de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo y Él tiene una función específica que hacer. Seguimos leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están otra vez las dos personas de la Trinidad que ya fueron mencionadas. De manera que Dios Padre ha enviado al Hijo, el Hijo ha regresado al Padre y a partir de ese momento todo lo que ocurre es de parte de Dios Padre y de parte del Hijo también. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo subrayé la palabra bendito porque no es usual que nosotros bendigamos a Dios. Entonces yo tendría como que indagar un poco, de nuevo, en una Biblia de estudio, en un comentario, por qué es que Pablo usa esta palabra de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que la palabra bendito también puede ser traducida como alabado sea. Es una manera de darle alabanza a nuestro Dios. Y Pablo ha decidido, o los traductores de la Biblia han decidido en este caso traducirla no como alabado, sino bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es, ¿por qué es que estoy alabando a Dios desde el principio? Bueno, porque yo voy a escribir, esto es como Pablo estuviera pensando, yo voy a escribir acerca de una serie de bendiciones que voy a mencionar a continuación y por tanto yo estoy alabando a Dios de antemano por esas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Ahora yo comienzo a ver las bendiciones de que nos hablaba nuestro hermano al principio. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esa palabra toda, si no significa el 100%, significa una enorme cantidad de cosas. Entonces, nos ha bendecido de múltiples maneras. Bendición espiritual. Nota que aquí no hay nada del lenguaje de la prosperidad. Bendición espiritual. Ahora es interesante que me está hablando de en los lugares celestiales. De manera que sonaría como que eso no es para ahora. Sonaría como que yo tendría que esperar a entrar al cielo y que allá yo voy a recibir bendiciones espirituales. Yo pudiera tener ese entendimiento inicialmente. Pero en la medida que yo avanzo, me doy cuenta que ese no es la conclusión. Entonces yo tengo que seguir cuestionando el texto y decir, lugares celestiales, nota dónde, en Cristo. ¿Ok? Entonces ahora yo comienzo a percatarme de que hay lugares celestiales que están en Cristo, pero Él nos escogió en Él. De manera que mis bendiciones espirituales no tienen que esperar a que yo entre en gloria para recibirla, porque ellas están en Cristo. Y resulta que a mí me han elegido en Cristo. Y hoy yo estoy viviendo en Cristo. Mírala aquí, la frase otra vez, en Cristo Jesús. De manera que estos santos que están en Éfeso ya están viviendo en Cristo y las bendiciones espirituales de que me están hablando también están en Cristo. De manera que ellas son para el aquí y el ahora, se perfeccionan en el futuro. Entonces Pablo continúa hablándonos de estas cosas, de estas bendiciones. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esos son los primeros versículos y la salutación. Déjame avanzar un poquito hacia adelante para que veamos un par de cosas. Okay. ¿De qué habla el texto? Hablamos de eso. Las bendiciones espirituales del Dios Trino para aquellos que estamos en Cristo. Y vimos más o menos cómo vamos descubriendo eso. Porque yo me adelanté, porque no tengo el tiempo, pero vamos a ir descubriendo eso. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones espirituales de las que el texto habla? Esa es la segunda pregunta. Yo me voy a adelantar, pero usted debe irla descubriendo en la medida que analiza el texto poco a poco. Entonces, elección y predestinación. ¿Dónde está eso? Versículos 3 y 6. Redención en Cristo. ¿Dónde está eso? Versículos 7 y 12. La habilidad de orar a Dios y ser escuchado.
versículos 15 y 16. Eso es Pablo orando por cosas específicas. ¿Por cuáles cosas está orando Pablo? Sabiduría, conocimiento, versículo 18 y 17 y 18. De las otras cosas que Pablo nos habla son de riquezas espirituales de la gloria, no necesariamente en gloria, pero las riquezas espirituales de la gloria, versículo 18, su poder a favor nuestro, versículo 19, el señorío de Cristo, versículos 20 y 23. La razón por la que me adelanté es porque en la medida en que volvamos al texto, debiéramos ir viendo esas cosas que yo acabo de mencionarle. Elección y predestinación, redención en Cristo, la habilidad de orar a Dios y ser escuchado. Pablo está orando a Dios en estos dos versículos. Sabiduría y conocimiento para nosotros. Todas estas son bendiciones espirituales. Las riquezas de la gloria, su poder a favor nuestro y el señorío de Cristo. Ok, entonces estas cosas ya las vimos. El saludo, Pablo, apóstol de Cristo, a los santos en Éfeso. Ahí está el destinatario, ahí está el autor, a los santos fieles en Cristo Jesús. Entonces esto es como los destinatarios son calificados. Son calificados como santos, son calificados como fieles, pero en Cristo Jesús. De manera que hay algo que todavía yo tengo que descubrir acerca de esa frase. Gracia y paz, ya hablamos un poco de eso, es el saludo paulino típico, y ahí están los dos miembros de la Trinidad. Bendito, cuando voy a alguna herramienta de estudio, me dice que eso tiene que ver con la palabra eulogetos, que tiene que ver con alabado, como dijimos, y tendría también que ver con el hablar bien de alguien. De manera que Pablo está diciendo que él alaba a Dios por una serie de cosas que siguen, pero al mismo tiempo él va a hablar bien de ese Dios por las bendiciones que nos ha dado en Cristo. Y nosotros somos bendecidos en los lugares celestiales, se nos dice, pero esos lugares celestiales se nos está definiendo como cosas que ocurren en Cristo, que ya yo mencioné también. Entonces vamos a ver un poco más de lo que el texto dice. Nos dice que Él nos escogió en Él. O sea que yo sigo descubriendo la connotación que en Él tiene, porque ahora fuimos elegidos en Él. Esa es la acción que Dios ha hecho. Pero esa elección, yo puedo preguntarme, ¿cuándo fue? Entonces el texto me dice, antes de la fundación del mundo. Si tú pausas ahí, tú tienes que concluir que como fue antes de la fundación del mundo, esa elección no tiene nada que ver conmigo. No tiene que ver con mis buenas obras, no tiene que ver con nada que yo hice. No puede ser que yo haya escogido a Dios, porque el texto me dice que Él me escogió a mí. Y me escogió antes, no solamente de que yo naciera, antes de que el mundo fuera fundado. Si tú te detienes un momento para pensar en las implicaciones de eso, tú tienes que concluir es que entonces este plan de redención, incluyendo su caída, tuvo que haber sido considerado por Dios. Porque hay una elección de parte de Dios que precede a la caída de Adán y Eva. Esto es un Dios que en la eternidad pasada previó, anticipó lo que venía y tomó acciones. Y una de esas acciones, que es una de mis bendiciones, es justamente mi elección en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Yo pudiera preguntarme, porque recuérdate, tú tienes que cuestionar el texto. Entonces tú dices, ¿qué es lo que el texto dice? Te encuentras que hay una elección. Sigue cuestionando al texto. ¿Cuándo ocurrió esa elección? ¿Fue después que Cristo vino al mundo? ¿Fue después que Adán y Eva cayeron? ¿Cuándo fue? No, mira, esto es antes de la fundación del mundo. Entonces yo pudiera preguntarme otra vez, ok, me eligió, muy bien. ¿Para qué me eligió? O el texto me dice en los versículos 4, para que fuéramos, ese para qué, que fue una de las frases que vimos en la clase 1, es una frase de propósito o una razón, para que fuéramos santos y sin mancha. En la eternidad pasada, Dios dijo, yo voy a escoger un grupo de personas y la voy a escoger con un solo propósito, y es que sean limpios, sin mancha. Este texto me lo está diciendo, el versículo 4. Si tú sabes un poco de Biblia, quizás no lo sabes, pero una vez más, con una Biblia de estudio, si te fijas en la columna o del lado o del centro, dependiendo, con frecuencia diría, por ejemplo, en Efesios 1:4, y al lado tiene otras referencias bíblicas.
La razón por la que eso está ahí es para que tú vayas a esas referencias bíblicas, te está ayudando a hacer el estudio y pueda hacer el match, el apareo entre el significado de lo que está leyendo y otras referencias bíblicas. Entonces, Romanos 8:29 me dice que Dios nos escogió, nos predestinó, que sería lo mismo, está hablando de la misma cosa, la misma elección. Y me dice, ¿para qué? Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, no hay ninguna discrepancia entre hacerme conforme a la imagen de su Hijo y hacerme santo y sin mancha. Porque eso es exactamente lo que implica ser a la imagen del Hijo, ser santo y sin mancha. Santo implica, recuerda, apartado y significa también pureza. Entonces ese es el propósito de mi elección. El propósito de mi elección es ser hecho a la imagen de Cristo, lo cual implica ser santo y sin mancha. Ahora nota cómo ahora se nos dice que en amor, eso está al final del versículo 4, nos predestinó, que está al principio del versículo 5. Entonces nota esta frase, en amor. De manera que cuando Dios me predestina porque me amó o nos amó, porque Él no lo hace de otra manera que no sea en amor. Entonces ya me dijo, en primer lugar, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo me lo dijo? Me eligió. Ahora, aquí hay una palabra que es básicamente sinónimo, que es predestinó. Entonces ya supe cuándo lo hizo, ahora sé por qué lo hizo. En amor, ninguna otra razón. Razón de la predestinación. Entonces tú puedes ver que descubro el tema, predestinación, elección, y sigo entonces preguntando, de eso que habla, elección, predestinación, ¿qué dice? Dice que me escogió en Él, dice que me escogió en amor, dice que me escogió desde antes de la fundación del mundo, dice que me escogió para que fuera santo y sin mancha. Tú tomas un lápiz y papel, y en una hoja tú pones, ok, este texto, suponte que tú vas a tratar solamente con versículo 3 al 6. ¿De qué habla este texto? Ahí está clarito, predestinación y elección. Pone, ok, trata de predestinación y elección. ¿Qué dice? Y ahí tú encuentras muchísimas cosas. Desde antes de la fundación, en amor, en Cristo y la razón, para que fuera limpio, sin mancha, santo. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces yo todavía sigo cuestionando el texto. Estoy todavía en el versículo 3 al 6, que es el versículo que claramente habla de elección y predestinación. Ya me dice que me eligió para ser hecho limpio, sin mancha, santo. Pero me sigue ampliando la razón o el propósito, para adopción como hijos. Versículos 5b. Para adopción. Eso implica, si hay que adoptarme, ¿qué implica eso? Que yo no era hijo. Y no solamente que yo no era hijo, sino que yo no era hijo legítimo, porque hay que adoptarme. De nuevo, tú puedes buscar un diccionario, una enciclopedia, una Biblia de estudio y te puede ampliar el concepto de adopción. Un diccionario, adopción. Y ahí tú vas a encontrar otras citas bíblicas que hablan de adopción. Y me adoptó como hijo, porque lo único que tú puedes hacer, la única persona que tú puedes adoptar son aquellos que van a pasar a ser tus hijos. Tú no contratas a un trabajador y le llamas yo lo adopté como trabajador. Tú adoptas las personas que van a ser tus hijos. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo legítimo, que en este caso es ¿quién? Cristo, el unigénito, y adopto un segundo hijo? ¿Qué pasa normalmente con el segundo hijo y sus privilegios y demás? Que son los mismos del primer hijo. Bueno, si conoce un poquito más de Biblia, pero si no, con alguna ayuda de comentario, a nosotros se nos dice que hemos sido hechos coherederos con Cristo. Tú puedes ver la congruencia del lenguaje. Una de las cosas increíbles de la Biblia es su coherencia. Que cuando me habla de adopción, me habla de que somos hijos, porque no me habla de que somos adoptados para ser trabajadores. Y luego cuando me habla de que somos adoptados y como hijos, más adelante otro libro, otro autor, a veces con cientos de años de diferencia, me dice
que somos coherederos con Cristo. Bueno, eso es consistente con la adopción, eso es consistente con el hecho de ser hijos, y tú puedes ir descubriendo y saboreando lo que la Biblia está diciendo. Entonces, luego dice que Dios nos adoptó para sí. Nota que el sí tiene un acento. Yo te dije que cada palabra cuenta, ¿verdad? El texto no dice sí sin acento, lo cual sería un condicional. Si tú me das esto, yo hago aquello. Ese sí no tiene acento. Pero este sí dice que me adoptó para sí. Eso tiene implicaciones masivas. ¿Por qué? Porque tan pronto Dios me adoptó, ya yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Por qué? Le pertenezco a Él. Yo soy propiedad de Dios. Y por tanto, Él tiene derechos sobre mi vida extraordinarios. Y por tanto, valga la redundancia, yo tengo que vivir mi vida de otra manera, porque ya yo no puedo vivir para mí mismo, sino para aquel que me salvó. Eso es Pablo en 2 Corintios. Entonces, ¿cómo es que Él me adopta como hijo para Él? ¿Cómo hace Él eso? Mediante Jesucristo. En otras palabras, mediante lo que Cristo hizo. Por eso es, entre otras cosas, que yo tengo todo lo que tengo en Cristo Jesús. Porque Cristo es quien hace lo que hace. En otras palabras, Cristo es quien cumple la ley a cabalidad, quien va y muere por mí, quien toma mi lugar. Eso hace entonces que las bendiciones que yo reciba, las reciba en Cristo, porque Él es quien se ha ganado la aprobación del Padre, no yo. Entonces, Dios Padre me va a dar lo que me va a dar porque Cristo ganó el derecho para que yo pueda tener lo que voy a tener. ¿Se va entendiendo? Yo siempre uso esta ilustración de un primo nuestro que tiene una villa en La Romana y de vez en cuando él, me ha dado una tarjeta para entrar, como si fuera una tarjeta de propietario. Y yo llego a la casa, ¿verdad? La caseta esa donde hacen el chequeo, le paso mi tarjeta y mi tarjeta dice tarjeta de propietario. Cualquiera cree que yo soy propietario de una villa en La Romana y resulta que me dejan entrar como lo dejan entrar a él. Y cuando llego a la casa, yo uso la casa como si él la estuviera usando. En un sentido, durante ese día, 2, 3 o semana, el tiempo que sea, que él me preste la casa, yo tengo los mismos derechos que él. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque él me ha dado una tarjeta que me dice propietario de villa. Entonces yo entro en buen dominicano como perro por mi casa. Pero yo no tengo derecho ahí, yo no tengo nada ahí que me capacite. Bueno, de esa misma manera, en el reino de los cielos yo entro porque Cristo me dio una tarjeta no de villa, sino una tarjeta de gloria. Y me ha dado el derecho de entrar. La razón por la que Cristo enseñó que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre, es porque en tu nombre no te van a dar absolutamente nada. Porque no te ha ganado nada. Es más, ni siquiera puedes llamar a Dios Padre, Padre, porque tú no eras hijo. Te hicieron hijo mediante Cristo. Entonces todo lo que tengo es en Cristo y eso incluye mis bendiciones. Entonces yo pudiera preguntarle al texto, ok, ¿cuál sería la razón de la elección? Bueno, por un lado dice, en amor me predestinó, ok, me amó, pero ¿por qué me amó? Entonces yo sigo leyendo y cuando llego al final del versículo 5, me encuentro que esa elección se hizo conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué tú crees de esa afirmación? ¿De qué habla eso? Lo hizo soberanamente. O sea, en otras palabras, la razón de la elección tiene que ver con su soberanía. Todavía hay más que la palabra no ha revelado, pero de lo que ha revelado yo sé que Dios soberanamente dijo, este grupo ha sido elegido. Ahora, ¿por qué Él ejerció su soberanía de esa manera? No sabemos. Cuando lleguemos a la gloria, sabremos. Entonces, esa sería otra forma más de ver la razón de mi elección, la soberanía de Dios. Algunos de ustedes hablaron de que este texto hablaba de la soberanía. Yo decía, sí, habla de la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios
acerca de, porque Dios es soberano acerca de todo lo que nosotros podamos hablar. Entonces es la soberanía de Dios en la elección, en la predestinación. Y yo puedo ver esa palabra conforme. Si yo me busco otra Biblia como la Nueva Traducción Viviente, probablemente tenga un lenguaje más digerible que me permita entender todavía mucho mejor de qué se está hablando. Entonces, al final del camino, o sea, esta es la elección que Cristo ha hecho. Al final del camino, cuando todo sea dicho y hecho, que va a llegar un momento que todo va a ser dicho y hecho, en cuanto a la elección, o sea, ¿qué es lo que Dios, no le voy a decir gana, porque Dios nunca gana nada, pero qué es lo que Dios procura que ocurra? Escucha lo que Él dice. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa frase está, como se diría en inglés, preñada de significado. Nota que es para la alabanza, o sea, al final del camino va a haber millones de ángeles y de seres humanos salvos que van a estar alabando la gloria, la belleza, el esplendor, lo extraordinario. La palabra en el hebreo gloria significa pesado. Kabod, kabod es santo. Gloria, ahora me viene en un momento. Pero la palabra gloria implica algo pesado, de su gracia. O sea, la gracia de Dios es gloriosa. La gracia de Dios es algo extraordinario. Y cuando nosotros estemos en gloria, nos vamos a acordar y nos vamos a entender mejor lo pecaminoso que éramos, lo poco que nosotros merecíamos, lo cual hace la gracia de Dios todavía mucho mayor. Eso va a generar en nosotros un sentido de gratitud que vamos a alabarle por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos continuamente, porque finalmente habremos entendido la grandeza de su gracia. Entonces yo necesito ir registrando en un papel estas frases porque alguna de estas terminologías se va a ir repitiendo. Cuando tú estás predicando, estás enseñando y le dices a alguien, nota esto como dice, la alabanza de su gloria, y luego tú le dices, pero míralo aquí también, la alabanza de su gloria, cómo aparece. Entonces tú comienzas a saborear mejor lo que el texto está diciendo. En este caso está diciendo, pero la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. Más adelante va a hablar simplemente de la alabanza de su gloria, pero por ahora quiero enfatizar la palabra gracia, que tiene que ver con un favor no merecido. Entonces esto es algo también que yo comienzo a aprender de mi elección, que es algo no merecido. Es algo que para lo cual yo no he trabajado, es algo que yo no merezco, y yo puedo entonces enriquecer mi enseñanza de esa manera. Entonces el texto también me sigue diciendo que esto yo lo he recibido gratuitamente, que ha sido impartido. Si algo es impartido, es algo que me ha sido otorgado, no trabajé para eso, sobre nosotros en el amado. Ahora yo aprendí algo más acerca de mi elección, o de mi salvación, que no me costó. Sin embargo, cuando tú sigues leyendo el texto, vas a aprender que no me costó, pero me compraron. La compra de algo no presupone un pago. Entonces, si es gratuita, ¿quién hizo el pago? Cristo Jesús. En Él, en el amado. Vamos a seguir moviendo qué otras cosas, porque lo estamos haciendo con esto, no es solamente viendo forma de estudiar la Biblia, estamos tratando de aprender lo que el texto dice, y por eso es que tengo que combinar ambas cosas y adelantar. Ok, en Él tenemos redención. Bueno, aún en nuestro idioma nosotros sabemos lo que la palabra redención significa, porque cuando tú dejas un objeto en una casa de esta, ¿cómo se llama?, de compra y venta, y tú dejas el objeto y luego tú vas y pagas, tú dices, yo redimí el celular que había dejado. ¿Cómo fue que lo redimiste? ¿Qué hiciste para redimirlo? Pagaste. Bueno, pues entonces en Cristo nosotros tenemos redención. Tú buscas un diccionario y buscas la palabra redención y te va a decir que hay 6, 7 palabras distintas en el idioma original que hacen alusión a la redención. Entonces, y que la palabra redención
Tiene que ver con esta palabra exagorazo o agorazo y luego otra palabra que se llama hexagorazo. No voy a entrar en los detalles, pero para guiarte a cómo tú estudias esto y va a un diccionario. Y agorazo implica comprar algo como en un mercado. Bueno, a mí me encontraron en el mercado de esclavos y me compraron por precio. ¿A qué precio? Ahí mismo está, mediante su sangre. Nosotros fuimos comprados. A nosotros no nos costó nada la salvación, pero a alguien le costó algo. Y esa es la persona de Jesús. Entonces luego dice que esa redención compró el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué requirió para que mis pecados fueran perdonados? Requirió gracia, pero requirió las riquezas de su gracia. Lo que implica que esta gracia de la que Pablo está hablando acerca de mi salvación y predestinación es abundante, es sobreabundante. Y la manera como él está tratando de explicar eso es diciendo las riquezas de su gracia. Ahora yo conozco, oye todo lo que yo sé acerca de mi salvación, que tiene un costo, que para mí fue gratuito, pero que alguien lo pagó porque alguien hizo redención de mi persona, que eso que alguien pagó logró el perdón de mis pecados, pero que ese perdón de mis pecados tiene que ver con la gracia de Dios, nada de que el pecador haya podido hacer, de manera que ahora yo conozco el modo de la salvación, conozco el precio de la salvación, conozco, si me voy atrás, conozco también que ese precio que se pagó me hizo propiedad de Dios, que yo llegué a ser hijo de Dios mediante lo que Cristo había hecho, que esa elección se hizo conforme al beneplácito de su voluntad. A Dios le plació, eso sería una forma de ponerlo. Y veo la palabra gracia otra vez. Veo que en este texto del versículo 6 de la palabra gracia habla de la gloria de su gracia, la belleza, la majestuosidad, el esplendor, lo extraordinario, que Pablo vuelve a mencionar como las riquezas de su gracia en el versículo 7. Gracia abundante. ¿Vamos bien? Ok. Por lo menos vamos bien con 2 personas que dijeron amén. Ok, seguimos, porque no nos queda mucho tiempo. De la elección y predestinación, que es el tema, ¿verdad? También se nos dice algo más. Dice que en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer, o sea que lo que yo llego a conocer requirió de sabiduría y requirió de discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Como tú no sabes todavía lo que ese misterio es, tú buscas la palabra misterio en un diccionario. Te va a decir que la palabra misterio no significa en el Nuevo Testamento lo mismo que significa la palabra misterio en un periódico que tú leas hoy. Cuando tú dices, por ejemplo, hoy, ¿cómo se produjo el accidente? Bueno, eso es un misterio. Lo que implica que nadie sabe. Bueno, eso no es lo que significa misterio en el Nuevo Testamento. La palabra misterio en el Nuevo Testamento creo que aparece como 22 veces. Eso pudiera estar en un diccionario, pudiera estar en un comentario, porque no son cosas como que tú dices, bueno, leí el texto de Efesios 1 y descubrí que la palabra misterio aparece 22 veces. No, va a estar en ese texto. Tendría que ir a una concordancia y poner la palabra misterio y ver en tu traducción cuántas veces aparece la palabra misterio. Que puede aparecer menos veces que lo que aparece en el original, o puede aparecer más veces lo que aparece en el original, simplemente porque el autor, traductor, decidió traducir un término del lenguaje original, quizás con otra palabra. Pero por lo menos tiene una idea. En tu traducción aparece 10 veces, aparece 15 veces. En el original aparece como 22 veces. Y te va a decir que la palabra misterio en el Nuevo Testamento implica algo que en el pasado estaba escondido en su significado, pero que ahora ha sido revelado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, al final de la clase anterior yo di 2 principios de interpretación de muchos. Y es que el Antiguo Testamento fue revelado en el Nuevo. Eso es consistente con lo que yo acabo de decir, la palabra misterio. Es algo que estaba escondido en la antigüedad, pero que ahora ha sido revelado. Yo no sé todavía hasta dónde llegué
¿De qué me está hablando? ¿De cuál es ese misterio? Es el misterio de su voluntad. Ok, ya yo sé que esta palabra misterio tiene que ver con su voluntad, pero no sé cuál era su voluntad. Según el beneplácito, placer, que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, o sea que ese misterio iba a ser revelado en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, es como a veces tú estás hablando y dices, o sea, o alguien dice algo y tú le dices, o sea, entonces la persona va a tratar de explicarte con otras palabras. Entonces esto suena un poquito complicado, esto del misterio de su voluntad con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, eso está complicado. Entonces Pablo dice, ok, te lo voy a explicar. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El texto va a seguir hablando, pero ahora yo sé cuál es la palabra misterio. El misterio de su voluntad. ¿Y cuál fue su voluntad? Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, unir todo eso, pero cuando tú sigues leyendo es bajo Cristo. Tomar todo eso y someterlo al Hijo. Eso es lo que tú vas a descubrir, que era el misterio que nos había revelado. Entonces, Pablo sigue hablando. En él, para regresar a ese misterio, también hemos obtenido herencia. ¿Te acuerdas que dijimos que los hijos pasan a tener la misma herencia que los hijos adoptados, la misma herencia que el hijo legítimo? ¿Cierto? Entonces, en Cristo hemos tenido herencia. ¿Ok? ¿Sabes qué implica eso? Que lo que Cristo herede, yo heredo. Eso es, como dirían en inglés, mind-boggling. Eso es como, eso te estira la mente hasta el infinito. Porque ¿cómo es que yo voy a tener la misma herencia que el Hijo? Bueno, eso es exactamente lo que el texto del Nuevo Testamento dice. Habiendo sido predestinados, según el propósito, ahí está otra vez, propósito, que sería una palabra que se repite que tú tendrías que subrayar, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí está la palabra voluntad otra vez. Por un lado, se nos dijo que mi elección ocurrió según su voluntad, el beneplácito de su voluntad. Pero ahora me dice que Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad. Todas las cosas. Ahora yo gano un poco más de entendimiento. Que no es solamente mi salvación que ha sido otorgada conforme a su voluntad, al deseo de su voluntad. Es que todo lo que ocurre opera conforme al deseo de su voluntad. ¿Y dónde está eso? Bueno, ahí está. Según el propósito de aquel, ese es Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Si eso es verdad, no debe sorprenderme que la salvación también sea conforme al consejo de su voluntad. Esa idea está en el versículo 4, está en el versículo 5. Esta idea de su voluntad. En el 4 y el 5 me dice que mi salvación tiene que ver con el beneplácito de su voluntad. Ahora en este versículo 11, final del 10, versículo 11, me está diciendo que no es solamente mi salvación, sino que Él hace así todas las cosas, una por una. Entonces ahora, esto está un poco más chiquito, pero nota lo que dice, que Él, que opera todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que me ha elegido que fuéramos los primeros en esperar en Cristo y seamos para la alabanza de su gloria. Ya van 2 veces que se me dice esto. En una primera ocasión se me dice que era para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora simplemente me dice que nosotros hemos sido escogidos en Él para que fuéramos para alabanza de su gloria. Eso que se repite es importante. En la cultura hebrea, la manera de enfatizar algo era repetición. Nota que esta noche estoy tratando de enfatizar cosas subrayando palabras o frases o poniéndolo en un círculo. Eso no existía en el lenguaje hebreo, o no existe ni siquiera hoy en día.
La manera de enfatizar cosas es repitiendo. Por eso Cristo a veces decía, de verdad os digo. Eso es una manera de decir, presta atención que esto es importante. Por eso Isaías oyó a los serafines cantar que Dios era santo, santo, santo. Está enfatizando un atributo de nuestro Dios. Entonces ahora estamos hablando de que nosotros fuimos elegidos para la alabanza de su gloria. En Él, otra vez, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, la palabra escuchar, el evangelio de vuestra salvación, ¿cuál es el mensaje de la verdad? El mismo evangelio, que me trae salvación. Habiendo creído, entonces ahora hay dos acciones que el humano necesita hacer para llegar a creer. Sabemos que por gracia. Pero a pesar de ser por gracia, en este plano aquí, el plano humano, hay cosas que yo necesito. Recuerda que la palabra de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Bueno, ahora se me dice que después de escuchar, ahí está el oír. El mensaje de la verdad, que es el evangelio. Entonces, habiendo creído, yo tengo que escuchar el mensaje, yo tengo que creer el mensaje. Habiendo escuchado, por eso es que algunos tienen que ir a predicar. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Eso es Romanos 10. Entonces ahora tú puedes ver que necesitamos escuchar el mensaje para luego creer en el mensaje, y eso es lo que trae la salvación. Entonces, habiendo creído, escuché el mensaje, creí el mensaje, soy salvo. ¿Qué hace Dios después de eso? Escucha lo que dice. Que después de haber creído, fuisteis sellados. ¿Cómo? En Él, con el Espíritu Santo. ¿Tú ves que nos faltaba una persona en la Trinidad? Pero ya apareció. De manera que el texto, por eso cuando yo elegí la manera de enunciar de qué habla el texto, dije que era la elección, predestinación del Dios trino. Porque el Padre está involucrado, el Hijo está involucrado, el Espíritu Santo está involucrado. Y aunque Él no había aparecido, ya apareció. Yo podría preguntarme en los primeros versos, pero acá dónde está el Espíritu, no vaya tan rápido. Fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo, de la promesa. La tercera persona de la Trinidad es quien sella. La primera persona de la Trinidad es quien elige. La segunda persona, tiene que leer más de este texto, obviamente, para concluir eso, pero la segunda persona de la Trinidad es quien paga, es quien redime, es quien justifica al pecador. Cada uno tiene una función diferente. Uno elige, el Padre, otro justifica, el Hijo. Hay alguien que sella al que ha creído. Bueno, ¿qué implica eso de que sella? Bueno, de nuevo, necesita ayudarte de herramientas. Entonces, cuando busque esta palabra en el original, va a descubrir que esto de sello es similar, para poderlo entender en nuestro lenguaje, a cuando tú pones un sello en una vaca, le pone MN. ¿Cómo se llama eso en español? Cuando tú estampa, pero yo creo que con las vacas tiene un nombre. Estampa también. Una marca, yo creo que tiene otro nombre, pero bueno, no importa. Usted tiene la idea. Marca su vaca, lo estampa, le pone un sello que tiene sus iniciativas, o sus iniciales, perdón, gracias. Entonces, esta palabra sello tiene que ver con eso también. Cuando tú le pones a una vaca, la inicial es MN. ¿Qué tú estás diciendo con eso? Esa vaca es tuya, ¿verdad? E implica que si ella se pierde y tú la encuentras en cualquier lugar, tú la reclamas por ese sello. Bueno, después que tú eres salvo, el Espíritu Santo te sella, de manera que no importa para dónde tú cojas, Él te va a reclamar. Porque tú le perteneces a Dios, quien te eligió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y tú tienes el sello impreso sobre tu persona. Tú puedes ir entendiendo eventualmente por qué hablamos, de mejor forma, por qué hablamos de que la salvación no se pierde. No te puede perder, está sellado. Está sellado, está comprado y está reclamado incluso desde los cielos. Ok, nos quedan unos minutos para ver si terminamos, porque la próxima clase tiene que ya comenzar en el capítulo 2. Entonces, ¿qué leímos?
que nosotros fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Seguimos leyendo, entonces nos dice que fuimos sellados con el espíritu de la promesa que nos es dado, el espíritu nos es dado, como garantía de nuestra herencia. O sea, que el sello tiene que ver con mi herencia. Y el sello tiene que ver con una garantía. Bueno, entonces yo necesito como averiguar, no entendí bien qué es lo que eso quiere decir. Si tú buscas un comentario, buscas una Biblia de estudio, probablemente te ayude a entender que esto de garantía tiene mucho que ver en el lenguaje original con esta idea. Tú compras una casa, da un pago inicial. Cuando tú vas al banco y dices, ok, ¿cuánto cuesta, bueno, un carro? ¿Cuánto cuesta un carro? $1 millón. ¿Y el pago inicial cuál es? 200,000 pesos. Ok, ¿cuántos pagarés me quedan? Vamos a hacer algo ilustrativo. Ahora, bueno, quedan 800,000 pesos, va a pagar 8 pagarés de 100,000 pesos. Con el primer pago, tú le estás diciendo al banco que tú prometes que tú vas a hacer los próximos 8 pagos. ¿Sí o no? Puede ser que no pueda, porque te botan del trabajo. Cuando el Espíritu de Dios te sella, lo que implica el sello es que Él promete que Él va a hacer todos los pagos que faltan hasta que tú entres en gloria. De manera que no hay manera que tú puedas desviarte de otra forma. Y como a Dios nunca lo botan del trabajo, ni nunca se le acaban las energías, ni la gasolina, ni nada de eso, no hay forma de que en el camino tú te puedas ir para otro lado y perderte en el camino. Él es la garantía, el pago inicial, el sello de que aquel que comienza la buena obra en vosotros será fiel para completarla. ¿Y cuál es la garantía de eso? Dios dice que yo te sellé con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿para qué te sellé? Para la redención de la posesión adquirida de Dios. Otra vez, para la alabanza de su gloria. Dios quiere que cuando estemos en el cielo, nosotros podamos agradecer tanto lo que Él ha hecho, que nunca paremos de alabarle por lo hecho. Okay, las cosas que nos quedan lo podemos hacer rápido. Por esta razón, yo tengo que prestar atención a esa frase, dice, por esta razón, por todo lo que yo acabo de decir, yo, ¿quién es yo? Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, habiendo oído de vuestra salvación y de vuestro amor por los santos, los efesios se amaban unos a otros. ¿Oyeron, efesianos? Aquello que dice, este hermano no me cae bien, pues que te caiga bien, va a pasar la humanidad con él, la eternidad con él. Por esto que Pablo ha oído acerca de la salvación de los efesios, no ceso de dar gracias. La actitud de gratitud por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Yo te voy a retar a que a partir de esta noche tú des gracias a Dios por la salvación de aquellos que son salvos, que se reúnen en IBI, y que tú no ceses de dar gracias por ellos en vuestras oraciones. ¿Tú entiendes la idea? Que si tú tienes hermanos aquí que han sido comprados a precio de sangre, puede ser que el hermano no se porte tan bien y te hable medio mal a veces, pero si Cristo pagó por él, tú tienes toda la razón del mundo de dar gracias por él, porque Cristo lo compró al mismo precio que te compró a ti. ¿Okay? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese es el Padre de la gloria, y está identificado, os dé espíritu de sabiduría. O sea, Pablo está hablando ahora del Dios que nos escucha y nos devuelve, y que dé revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo está pidiendo sabiduría y conocimiento para los efesios. ¿Pero para qué? Para mejor conocer mejor a Él. Si tú revisas las oraciones de Pablo, raramente, si alguna vez tú encuentras a Pablo pidiendo las cosas materiales que nosotros pedimos. Tú no encuentras a Pablo pidiendo, Señor, dale un trabajo a Tito, que él está en mala situación económica últimamente. Tú no encuentras a Pablo pidiendo, Señor, mira que el hermano fulano, no, tú sabes que está luciendo delgado últimamente, eso se ve que no está comiendo bien. Pablo sabe que esas cosas son importantes, pero ¿sabe en qué esfera caen ellas? ¿Bajo qué sombrilla? Las añadiduras. Que Él va a pedir por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, porque el resto Dios se las da por añadidura. Entonces Pablo no va a perder tiempo en las cosas materiales. Él va a perder su tiempo en las bendiciones espirituales, porque Él entiende, lo otro viene de camino, es un todo incluido. Entonces Pablo está pidiendo conocimiento, oración, revelación, para que tú conozcas los efesios en particular, pero se aplica a nosotros mejor a Cristo Jesús. Mi oración, ahí está claramente Pablo hablando, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, la misma idea,
más conocimiento, más entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Yo tengo que subrayarlo porque me va a decir inmediatamente el para qué. Sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Que entienda tu llamamiento, la grandeza de tu llamamiento, lo especial de tu llamamiento, lo extraordinario de tu llamamiento, lo inmerecido de tu llamamiento. Que lo pueda entender, porque la razón por la que nosotros no venimos más agradecidos es porque no entiendo mi llamamiento. Y en el llamamiento, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que tú puedas entender que el llamamiento que vino como un todo incluido tiene una enorme cantidad de riquezas para los santos y que eso debe llevarte a vivir de otra manera. Y escucha esto, para ir cerrando. Yo sé que nos pasamos, pero bueno. Y que pueda entender, escucha, la oración es que te abran los ojos de vuestro corazón, que te sean iluminados, para que sepáis la esperanza de tu llamamiento, las riquezas de tu llamamiento, y que además tú puedas entender esto es extraordinario, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Tú estás entendiendo? Que tú puedas entender lo extraordinario de su poder a favor nuestro. ¿Tú puedes imaginar eso? Que cuando el poder de Dios que habló y formó las galaxias, ese poder está a favor tuyo. Que cuando Dios dice en Romanos que Cristo está por nosotros, no es simplemente que Él simpatiza con nosotros, que se duele con nosotros, que está pendiente de nosotros. No. Que el poder que formó el universo está a favor tuyo. Te va a preocupar ahora por las cosas que te ocurren, que si se te pichó una goma, que cosas banales, por que si me chocaron el carro, que si me hablaron mal. Tú me estás relajando. El poder que formó el universo entero está a tu favor en Cristo Jesús, para con nosotros. Escucha, no está hablando para con los ángeles, no está hablando que este poder está en contra de los demonios, lo cual es cierto. No, que está a favor tuyo. Y la eficacia de ese poder, de cuán eficaz ese poder es. El cual, ese poder, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos está por ti. Es más que eso. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos, del cual nos habla Romano, tú buscas tu Biblia de estudio, te va a citar a Romano probablemente y te va a hablar a qué cita en Romanos 8, te dice cuál es ese poder. Ese poder que levantó en Cristo Jesús resulta que no solamente está por ti, está en ti, porque es el poder del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Tú puedes creer eso? Que el poder que levantó a Cristo de los muertos ahora mora en ti. No para ser usado soplando gente y empujando gente. No, para operar en ti todos y cada uno de los propósitos de Dios que Él se propuso en Cristo Jesús desde la eternidad pasada, desde que tú fuiste salvo, desde la eternidad pasada, a través desde el momento que fuiste salvo hasta que entre en gloria, para garantizar precisamente desde la eternidad pasada que no te pierda. Ese poder está a favor de tu salvación, para que entres y seas limpio y sin manchas, santos, conforme a la imagen de su Hijo. Y con esto el texto cierra. Ese Cristo que levantó entre los muertos, Dios sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Tú ves ahora cómo es que mis bendiciones están en los lugares celestiales? Es porque Cristo ya se sentó en los lugares celestiales. Y como yo estoy en Cristo, mis bendiciones están ya en las regiones celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Tú estás oyendo eso? O sea, tú te vas a asustar ahora de que el demonio, que los espíritus, cuando el poder que levantó a Cristo Jesús está por ti, en ti, tus bendiciones están a la diestra, en los lugares celestiales. La persona que fue levantada entre los muertos está a la diestra del Padre y esa persona está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y demonito que ande por ahí. Y todo esto sometió bajo sus pies.
y a Él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. ¿A quién le dio Dios Padre por cabeza? A Cristo Jesús. ¿A quién se la dio? A nosotros. Esa persona que Dios nos la dio a nosotros, a la iglesia, ¿tú sabes dónde está? A la diestra del Padre. Y tú sabes que está por ti, la cual es su cuerpo, eso somos nosotros, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿De qué está hablando ese texto? Yo podría tomar ese texto y hacer un sermón. ¿De qué? Del señorío de Cristo. Porque de eso que ese texto habla. Es difícil tomar un texto tan largo y encontrar un solo tema. Pero lo encontramos. Las bendiciones espirituales en Cristo para aquellos que han creído. Eso es básicamente lo que el texto habla. Y ese fue todo el recorrido que hicimos.